un logaritmo de cualquier base de una multiplicación, yo puedo separar esa multiplicación en dos sumas. O sea, me va a quedar aquí logaritmo en base b de a más logaritmo en base b de c. Un ejemplo puede ser, lo voy a hacer aquí arriba mejor. Ejemplo, por ejemplo eso. Nosotros sabemos que esto es logaritmo en base 2 de 4 por 3, ¿no es cierto? O sea, nos quedaría que esto es logaritmo en base 2 de 4 más logaritmo en base 2 de 3. ¿Y podemos sacar alguno? El primero, 2 elevado a ¿qué número me da 4? ¿Ah? 2, ¿no es cierto? 2 elevado a 2, 4. Más logaritmo en base 2 de 3, que eso va a quedar así porque nosotros no sabemos qué número exacto tenemos que elevar el 2 para llegar a 3. La cuarta propiedad dice, logaritmo base b de a partido por c. En una división, yo puedo separar los logaritmos en una resta. O sea, me va a quedar aquí logaritmo en base b de a menos logaritmo en base b de c. Por ejemplo, eso yo puedo separarlo como logaritmo en base 3 de 5 menos logaritmo en base 3 de 27. ¿Esto lo podemos resolver? 3 elevado a ¿qué número me da 5? No hay ningún número exacto, ¿no es cierto? Así que lo dejamos tal cual. Y logaritmo en base 3 de 27, 3 elevado a ¿qué número me da 27? ¿Ah? 3. 3, muy bien. Se quedaría ahí. Pues la quinta propiedad habla de las potencias. Siempre que tengamos una potencia, yo esa potencia la puedo pasar multiplicando al logaritmo. O sea que nos quedaría c por logaritmo en base b de a. Por ejemplo, de 16 elevado a 3. Por ejemplo, logaritmo en base 2 de 16 elevado a 3. Como el elevado yo lo puedo pasar a una multiplicación, nos quedaría 3 por logaritmo en base 2 de 16. Y 2 elevado a ¿qué número me da 16? 4. 4, muy bien. Entonces quedaría 3 por 4, que es 12. Y ahora viene la propiedad más importante de los logaritmos, que es el cambio de base. Cuando yo tengo
cualquier base, y yo la quiero cambiar por otra base, yo puedo hacer una división y agregar la base que yo quiera. O sea, hago una división donde va a estar el índice y abajo va a estar la base. Y agrego una nueva base que yo quiera, la que ustedes decían. Un ejemplo de esto. Por ejemplo, yo tengo eso. 4 elevado, ¿qué número me da 8? No hay, ¿no es cierto? No hay ningún número exacto. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer yo? Va a ser logaritmo de 8 partido por logaritmo de 4 y puedo agregarle una base que yo quiera. ¿Qué base me puede servir aquí, chiquillos? El 2. Ya, el 2, muy bien. 2 elevado a qué número me da 8? A 3. 3. Y 2 elevado a qué número me da 4? 2. Ya, entonces quedaría 3 medios. Entonces ustedes pueden separar un logaritmo en dos divisiones y agregar la base que ustedes quieran. Y que les sea más útil. ¿Se entiende eso, chiquillos? Las propiedades. Sí, profe. Ya, Profe, una consulta. dígame. Mire, tengo una duda con respecto a la cambio de base. ¿Siempre tiene que ser la misma o alguna puede ser distinta? Sí, pues, según la propiedad aquí abajo, dice que tiene que ser la misma base arriba y abajo. Aquí yo creo. Ah, ya. Por eso hay una B arriba y una B abajo. Por eso puse la misma base arriba y abajo. Que tiene que ser la misma. Ya. Entonces, ahora quiero que avancemos en una guía. Vamos a hacer eso. Calcule el valor de la expresión que está ahí. Profe, ¿Sí? todavía estoy anotando algunas propiedades. Ah, ya, perdón. Ya. Voy a partirle esto y El empiezo en sol, 5 ¿por minutos. qué dio 3 medios? O sea, el 3 no sé cómo lo sacó. 2 elevado a qué número me da 8? Por ejemplo, 2 por 2 son 4, por 2 son 8, ¿no es cierto? Y pues ahí tenemos 3. Por eso es 2 Ah, ya. elevado a 3 me da 8. Ah, ya, gracias. De Profe, nada. ¿puede repetir la quinta propiedad? La quinta. Sí, obvio. Cuando yo tengo un exponente, ese exponente pasa a multiplicar al logaritmo. Por eso ese C pasó aquí adelante. ¿Ya? En el ejemplo yo puse logaritmo en base 2 de 16 elevado a 3. Que lo que pasa, el 3 pasa a multiplicar hacia adelante. Y 2 elevado a qué número me da 16? 2 por 2 son 4, por 2 8, por 2 16, ¿no es cierto? Sí. 2 elevado a 4. Entonces por eso nos dio 4. Ah, ya. Y 3 por 4 son 12. Gracias, profe. De nada. Y ustedes me dicen cuando estemos listos para ver el ejercicio. Lo voy a dejar
A ver, compartir pantalla. Profesor, ¿Mm? ¿puede hacer Dígame, otro ejercicio? ¿Puede hacer otro ejercicio de la última propiedad? ¿del cambio de base? ¿Sí, obvio? Sí, por favor. Sí, sí. Por ejemplo, logaritmo de 27 par- 81. Por ejemplo, 81 elevado a ¿qué número me da 27? No lo sabemos, ¿no es cierto? No es exacto. Entonces vamos a poner aquí logaritmo de 27 partido por logaritmo de 81 y vamos a poner la base que nosotros queramos. ¿Qué base nos sirve ahora, tíos? 3. El 3, ¿no es cierto? Porque el 27 es potencia de 3 y el 81 también es potencia de 3. Ya. 3 elevado a ¿qué número es 27? 3. 3, muy bien. Y 3 elevado a ¿qué número me da 81? 4. 4. Entonces sería 3 cuartos. ¿Se entendió? Sí, profe, sí se entendió. La pregunta que me hicieron. ¿Los logaritmos siempre llevan base o algunos casos no? Algunos casos no llevan base. Cuando no llevan base, a ver, existen dos clases de logaritmos. Los logaritmos que son sin número o están los por ejemplo eso. Los logaritmos que no tienen número aquí abajo tienen base 10. ¿Ya? Hay una base imaginaria que es 10. Por ejemplo, en este caso 10 elevado a ¿qué número me da 100? 2, ¿no es cierto? Porque 10 por 10 son 100. Como que el logaritmo de 1000 va a ser 10 elevado a ¿qué número me da 1000? Tenemos que contar los ceros. En este caso son 3. Así que eso da 3. O por ejemplo el logaritmo de 0,01. 10 elevado a ¿cuánto me da 0,01? Aquí contamos los espacios, en este caso son 2 espacios. Así que va a ser 10 elevado a menos 2. O lo pueden hacer así. Entonces, logaritmo de 1 partimos de 1 menos logaritmo de 100. Ya, pues, 10 elevado a ¿cuánto me da 1? Dijimos que el logaritmo de 1 siempre va a ser 0, ¿no es cierto? Esa era la primera propiedad que escribimos. Menos 10 elevado a ¿cuánto me da 100? A 2, ¿no es cierto? Y 0 menos 2 nos da menos 2. La segunda es logaritmo natural de. Los logaritmos naturales siempre tienen base e, que es el número de Euler, que es 2,71 y un montón de números más, que es como el número pi. Existen esos dos tipos de logaritmos, pero este no les va a aparecer en la PSU, logaritmo natural, así que no se los voy a enseñar. Entonces, los logaritmos que son como log y que tienen base 10 imaginario. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, les voy a compartir el ejercicio y quiero que hagamos ese ejercicio que está como medio monstruoso y tenemos que hacerlo a través de cambio de base. Ya, pues les doy 5 minutos para que lo hagan. Lo voy a escribir aquí en la pizarra.
es logaritmo en base 81 de 1/9 más logaritmo de en base 1/9 de 3 partido por logaritmo en base raíz de 3 partido por 3 y elevado a un 9. O sea, de base 1, 9. 9 elevado. Empecemos con algo difícil al tiro. Pues en este caso, ¿qué base me va a servir cambiar? A la base 3, ¿no es cierto? En todos los casos. Ya pues los voy a guiar un poquitito. Ya, pues nosotros tenemos aquí, vamos a resolver A, B y C por separado. La parte A, que es logaritmo en base 81 de 1/9 va a ser igual a logaritmo de 1/9 partido por logaritmo de 81. ¿Qué base nos sirve, chiquillos? La base del 3, ¿no es cierto? ¿Cuánto va a ser eso? Como tenemos una fracción, va a ser una resta. O sea, nos quedaría aquí logaritmo en base 3 de 1 menos logaritmo en base 3 de 9. Partido por 3 elevado a ¿cuánto me da 81? 4. 4, muy bien. O sea, aquí nos quedaría 3 elevado a ¿cuánto me da 1? A 0 dijimos que siempre que teníamos base 1 va a ser 0. Menos 3 elevado a ¿cuánto me da 9? 2 partido por 4, ¿no es cierto? Y esto es menos 2 cuartos, que lo podemos simplificar por 2 y nos quedaría menos 1 medio. Ya, pues hice la parte A. Hagan ustedes la B ahora, que es logaritmo en base 1/9 de 3. Ya, pues ¿cuánto va a quedar eso?
Va a ser logaritmo de 3 dividido por logaritmo de 1/9, y ponemos la base que nosotros queramos, que en este caso nos sirve poner la base 3. 3 elevado a ¿cuánto me da 3? A 1, ¿no es cierto? Y abajo, como tenemos una fracción, va a ser una resta, ¿no es cierto? 4. 1 partido por... Aquí va a ser logaritmo de 3 de 1, logaritmo base 3 de 9. O sea que nos quedaría 1 partido por 3 elevado a ¿qué número me da 1? Dijimos que era 0, ¿no es cierto? Menos 3 elevado a ¿cuánto me da 9? A 2. O sea que nos quedaría 1 partido por menos 2, que es lo mismo que decirnos un medio. O sea, nos quedó lo mismo. Y nos queda la parte C, que es logaritmo en base raíz de 3 partido por 3 de 1/9. Este está un poquito más difícil. Nos va a quedar aquí logaritmo de 1/9 dividido por logaritmo de raíz de 3 partido por 3. Y ponemos la base que queramos, que en este caso también nos sirve la base 3. ¿Profesor dijo de un Nos noveno? quedaría... ¿Sí o no? ¿No ¿Sí? era un 8? No era 1/9, estaba bien el ejercicio. Así que escribirlo. Ya. ¿Cuánto nos quedaría esto? Va a quedar logaritmo en base 3 de 1 menos logaritmo en base 3 de 9. Dividido por logaritmo en base 3 de raíz de 3 menos logaritmo en base 3 de 3. Ya, ¿cuánto nos va a quedar esto? 3 elevado a ¿cuánto me da 1? A 0. Menos 3 elevado a ¿cuánto me da 9? A 2. Dividido por 3 elevado a ¿cuánto me da raíz de 3? Un medio. 1/2, muy bien. Menos 3 elevado a ¿cuánto me da 3? 1, ¿no es cierto? Ya, pues, ¿cuánto me va a quedar aquí arriba? Me va a quedar menos 2. 1/2 menos 1 me queda menos 1/2. Y multiplicamos los externos e internos, que en este caso no hay, hay solamente un interno. Va a quedar menos 2 por 2, me quedaría menos 4 dividido en menos 1. Y menos 4 dividido en menos 1, ¿cuánto es? 4. Ya, pues tenemos todos los valores de A, B y C. O sea, nos quedaría aquí menos 1/2 más menos 1/2 dividido por 4, ¿no es cierto? O sea, nos quedaría menos 2/2 dividido por 4. ¿Y 2 dividido 2 cuánto es? Menos 1/4. Y ese es el resultado. ¿Bien? Bien, chiquillos. ¿Alguna duda de eso? Sé que está medio difícil, pero hay que empezar por lo difícil al tiro. Profesor, ¿puede acercar su computadora a la pizarra, por favor? ¿Sí? ¿Ahí está bien? Sí, gracias. ¿Sí? De nada.
Ya. Ustedes me dicen cuándo sigamos. Les voy a compartir el otro ejercicio por mientras, a los que ya terminaron de escribir. Sí, está ahí. Ya, ¿puedo borrar? ¿Sí o no? ¿Alguien que diga que no? No, no, no. Dile nomás. Oh, limpiar la cámara. ¿Se ve por ahí? ¿Ahí sí? Sí, parece que ahí sí. Se ve un poco mejor, pero llega una claridad como de la ventana. Ah, ya. No sé, voy a cerrarlo. Sí, no. No, es lo mismo. A ver. No. Es de la pantalla. ¿Ahí sí? Ahora sí. Ah, ya. Bien. Era de la pantalla del computador. Ya. Ya. Voy a borrar. Permiso. Profesor, primero habría que resolver las raíces, ¿verdad? Sí, habría que resolver las raíces. Pasarlas a potencias. Ya, pues, ¿cómo quedaría esto? Logaritmo en base 2 de raíz séptima de 8 elevado a 3 más logaritmo en base 3 de raíz quinta de 243. Todo esto elevado a logaritmo de 100. Ya. ¿Cómo quedaría esto? Lo primero que vamos a hacer es pasar todo a potencia. Nos quedaría logaritmo en base 2 de 8 elevado a 3 séptimos, ¿no es cierto? Acuérdense que el índice de la raíz pasa a dividir a la potencia. Lo vimos en la clase pasada. Más logaritmo en base 3 de
243 elevado a un quinto, ¿no es cierto? Elevado a logaritmo de 100, que 10, acuérdense que aquí hay un 10 imaginario. 10 elevado a ¿qué número me da 100? 2. 2, muy bien. Ya, la potencia pasaba a multiplicar hacia adelante, o sea que nos quedaría 3 séptimos por logaritmo en base 2 de 8, más. Y si un quinto también pasa a multiplicar, un quinto logaritmo en base 3 de 243, y todo esto elevado a 2. Luego, 2 elevado a ¿cuánto me da 8? A ver, la pizarra sale de negro. 2 elevado a ¿cuánto me da 8? 3. 3. Es muy bien. Más un quinto por 3 elevado a ¿cuánto me da 243? 5. 5, muy bien. Ya, pues multipliquemos. Nos quedaría 3 por 3 son 9. Vamos a poner un 1 imaginario. Y 7 por 1, 7. Más 1 por 5, 5. Y 5 por 1, 5. Lo podemos simplificar. 5 dividido 5 es 1. O sea que ¿cuánto nos va a quedar aquí? Mínimo común múltiplo entre 7 y 1 es 7, ¿no es cierto? 7 dividido 7 es 1, y 1 por 9, 9. Más 7 dividido 1, 1 son 7, y 7 por 1, 7. Y esto elevado a 2. 9 más 7, ¿cuánto es, chiquillos? 16. 16 séptimos elevado a 2. Y ese es el resultado. Donde lo pueden dejar como número también. 16 por 16 son 256 partido por 49. Lo pueden dejar de las dos maneras. ¿Se entendió eso, chiquillos? ¿Bien? Sí. Sí, profe, ¿se entendió? Ya, a ver, voy a decirle las pantallas. Ya, pues vamos a hacer el 8, 9, 10 y 11. Pero empecemos por el 11 porque no sé cuánto nos queda de tiempo. Permiso, voy a borrar la mitad. El 11. Dice, logaritmo en base 2 de 3 por logaritmo en base 3 de 4. Lo primero que tenemos que hacer, no podemos hacer nada, así que ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer cambio de base.
Va a quedar logaritmo de 3 partido por logaritmo de 2 por logaritmo de 4 partido por logaritmo de 3. ¿Qué base nos sirve poner ahí? Puede ser el 3 o el 2, ¿no es cierto? Pero para todos. Pero si nos damos cuenta, nosotros podemos simplificar, si ponemos la misma base, podemos simplificar este logaritmo de 3, que está aquí, lo podemos simplificar con ese logaritmo que está ahí. O sea, nos sirve solamente este y este logaritmo. Entonces, ¿cuál nos sirve? Poner base 2, ¿no es cierto? Porque los logaritmos de 3 se van a simplificar. Entonces, como les dije el otro día, cuando hay multiplicaciones, yo puedo simplificar un numerador con un denominador y nos quedaría solamente logaritmo en base 2 de 4 partido por logaritmo en base 2 de 2. 2 elevado a ¿qué número me da 4? A 2. ¿Y 2 elevado a qué número me da 2? 1. ¿Y 2 dividido en 1? Son 2. Entonces, lo que tenemos que hacer siempre es fijarnos bien qué es lo que tenemos en los ejercicios. En este caso teníamos el logaritmo de 3 y el logaritmo de 3 que eran iguales, así que lo podemos simplificar. El 10 dice logaritmo de 3 partido por logaritmo de 81. Ya, pues, en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Ay, ¿quién no entendió? Krishna, no entendió. A ver. Cuando yo tengo logaritmos, puedo separarlos en divisiones y cambiarles la base, ¿no es cierto? Si nos fijamos, ¿cómo nos quedó? Logaritmo de 3 dividido por logaritmo de 2 y nos queda logaritmo de 4 dividido por logaritmo de 3. Si nos fijamos, tenemos logaritmo de 3 y tenemos logaritmo de 3, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos a poder simplificar un numerador con un denominador, si es que ponemos a todos la misma base. O sea que si simplifico esto, con esto nos quedaría solamente el logaritmo de 4 y el logaritmo de 2. Entonces, ¿qué base nos sirve poner para el 4 y el 2? Nos sirve poner la base 2, ¿no es cierto? Por eso le puse a todos base 2. Claro. Entonces, podemos simplificar el logaritmo de 3 con el logaritmo de 3, porque son iguales, y nos quedaría solamente el logaritmo de 4 y me quedaría el logaritmo de 2 abajo, ¿no es cierto? 2 elevado a ¿qué? 4, 2, y 2 elevado a ¿qué número me da 2? 1. Y 2 dividido en 1, no 2. Entonces se puede simplificar solamente cuando tienen una base igual. Sí, solamente cuando las bases son iguales. Ah, ya. Ok. Y hay una multiplicación. Si ya hay una suma, ya no se puede simplificar. Solamente se puede simplificar en las multiplicaciones. Ya, sigamos. Logaritmo de 3 partido por logaritmo de 81. Como tenemos la misma base, yo puedo poner la base que yo quiera. Aquí hay un 10, pero yo la puedo cambiar. Solamente porque tienen la misma base. En este caso nos sirve poner la base 3, ¿no es cierto? Y aquí ya sería fácil. 3 elevado a ¿qué número me da 3? A 1. ¿Y 3 elevado a qué número me da 81? A 4. Yo sería un cuarto. Por ejemplo, si le aparece en la PSU logaritmo de base 5 de 9 partido por logaritmo
en base 5 de 3, por ejemplo, ustedes como ven que tienen la misma base, ustedes pueden cambiarla por la base que ustedes quieran, si es que tienen la misma base. O sea que esto yo lo podría escribir como logaritmo en base de 9 partido por logaritmo de 3, cambiarle la base que yo quiera. En vez de un 5 le puedo poner un 3. Pueden poner, si es que tiene la misma base. Ustedes la pueden cambiar. En este caso aquí nos quedaría 2 partido por 1. 2. Ya, esas de ahí están tan fáciles. Desde aquí. Ya, estas son ecuaciones logarítmicas. Profesor, la que hizo al lado, ¿era continua de las 10 o era otro ejercicio? No, es como un ejemplo aparte. Ah, ya. Un ejemplo aparte. Ya hagamos la 8, que está aquí. La 8 del ítem 2. Del ítem 2, la 8. Dice, logaritmo en base X. 10 minutos más y cerramos. No, me quedan 10 minutos. Ya. No, la 8. Dice, 8 de 2 aquí elevado a 3 más 5 es igual a 2. Ya. ¿Cómo nos quedaría esto? Nosotros dijimos que por propiedad, la primera propiedad de las raíces, voy a desactivar eso. La primera propiedad de las raíces decíamos que la base elevado al número que está aquí al otro lado va a ser igual a el índice, ¿no es cierto? O sea, nos quedaría que esto 8 elevado a 2 es igual a lo que está dentro del logaritmo, que es 2 de x elevado a 3 más 5, ¿no es cierto? Esa es la primera propiedad que escribí en la pizarra. Se la tienen que aprender de memoria, cómo pasar un logaritmo a una potencia. Ya. 8 elevado a 2, ¿cuánto es? 64. El 2 va a multiplicar a cada uno de los términos que están adentro, o sea, nos quedaría 2x elevado a 3 más 2 por 5 son 10. El 10 restar, ¿no es cierto? Nos quedaría 64 menos 10 es igual a 2x elevado a 3. 64 menos 10 son 54, es igual a 2x elevado a 3, dividimos por 2, y 54 dividido 2, ¿cuánto es? 27, ¿no es cierto? A la x elevado a 3. Ahora, sacamos la raíz cúbica, acá es elevado a 3, y nos quedaría que x es igual a... ¿Cuánto es la raíz cúbica de 27? 3. 3, muy bien. Y eso es todo. Pero hagamos la 12.
Voy a apurarme porque me quedan 5 minutos. Dice x más 2 es igual a 10 elevado a logaritmo de 5. Pues, ¿qué es lo que podemos hacer? Es aplicar logaritmo, ¿cierto? No, me quedaría uno. No, este está fácil. Aquí tendríamos que pasar restando el 2, ¿no? Quedaría 10 elevado al logaritmo de 5 menos 2. Eso sería todo. Despejar la X. No sé, está muy... A ver. Muy bien. Hagamos uno de estos. De la 16. La 16 está más difícil. Dice, logaritmo de x más 1 partido por logaritmo de x menos 1 es igual a 2. Lo que vamos a hacer el paso contrario al cambio de base. Vamos a decir que esto es logaritmo de x más 1. Ponerle a la base la división que está abajo, que es x menos 1. Es igual a 2. Esto pasa a esto en cambio de base. Ahora hice el paso contrario a cambio de base. O sea, según la propiedad, la primera propiedad que le escribí en la pizarra, dice que x menos 1 elevado a 2, que s se eleva a s, es igual a lo que está dentro del logaritmo, que es x más 1, ¿no es cierto? Ya. Esto es un cuadrado de binomio, que lo vamos a pasar más adelante. ¿Y qué dice la propiedad del cuadrado de binomio? Dice que es el primero al cuadrado menos el doble del primer término por el segundo término, más el segundo término al cuadrado, que es 1, ¿no es cierto? Y eso va a ser igual a x más 1. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Pasamos todos los términos hacia un lado y nos quedaría x cuadrado menos 2x más 1 menos x menos 1 es igual a 0. O sea, nos quedaría aquí elevado a 2 menos 3x, y el 1 se simplifica con el 1 que está acá, se nos quedaría esto igual a 0. Para poder resolver esto, podemos hacerlo de dos maneras. La primera es factorizando y la segunda es con la ecuación general de segundo grado. O sea, nos quedaría aquí x, si factorizamos por x, nos quedaría x menos 3 es igual a 0, ¿no es cierto? Vamos a tener dos resultados. La primera es x sea igual a 0, y la segunda es que x menos 3 es igual a 0. Lo negativo pasa, x es igual a 3. Ahí están los dos resultados. Que x vale 0 o que x vale 3. Y yo... Y ya. Dios. Eso fue la clase. Espero que hayan aprendido. Va a estar grabada la clase, la clase anterior y esta clase es que
no tenía internet